Hola a todos, nuevamente otro día más, día sábado. Bienvenidos a todos, gracias por nuevamente seguirnos en Enlace de Fe, en este recurso que hemos creado este año de Ven Sígueme, un apoyo para el estudio online en sus hogares, o sea, el estudio personal, pero con esta herramienta online. Entonces, bienvenidos todos. Hoy es una clase muy bonita sobre ya el fin del libro de Tercer Nefi y todo el cuarto Nefi. Así que vamos a hablar de hartos temas muy relevantes. Y echémosle un vistazo primero al manual. Ven, sígueme. Aquí tenemos una gran imagen del Señor orando. La clase se titula No podía haber un pueblo más dichoso. Y hace mucha alusión directa, digamos, a este pueblo en ya cuarto Nefi, cómo logró ser un pueblo tan bendecido y tan convertido. Esta clase es hasta el tema, la asignación es hasta mañana domingo. Aquellos que no lo puedan ver en vivo hoy sábado en la tarde, noche, dependiendo sus países, es a las 22 horas de Chile. Pueden hacerlo más tarde el mismo sábado, durante el domingo, durante la semana, cuando estimen conveniente. Entonces, esta clase tiene este subtítulo, por así decirlo: El Señor mandó a sus discípulos escribir las cosas que experimentaban. A medida que estudie, escriba las experiencias espirituales que tenga. Entonces, esa es una gran recomendación. Como siempre digo, esto es solo un apoyo, pero el estudio de ustedes va a ser lo más relevante. Si toman notas, impresiones espirituales y quedan ahí. El tomar notas, vamos a ver hoy que es muy relevante. Los registros también. Bien, acá se habla un leve resumen y grandes temas de esta clase es el nombre de la iglesia, también los deseos para ser puro y un discípulo fiel, ¿cierto? La iniquidad, cómo divide, cómo hace que un pueblo caiga, en resumen. Y también tenemos aquí otras ideas de estudio más abajo que ustedes pueden también repasar. Entonces, bueno, aquí creo que me salté un tema que era que está aquí, que la conversión, por supuesto, es un gran tema que vamos a tocar hoy día. Vámonos de lleno a, al libro de Mormón. Como me encanta siempre partir en las mismas escrituras, mostrarlo aquí en pantalla para que ustedes puedan ver las cosas que a veces destaco, que anoto, y así ustedes no tengan la necesidad de estar ahí con la escritura, salvo que ustedes la quisieran tener para replicar cosas, apuntar o anotar sus impresiones, referencias, etc. Este capítulo 27 va a tomar gran parte de la lección. Es muy bonito, habla de el Evangelio en sí, de lo que constituye el Evangelio de Jesucristo. De hecho, él mismo lo anuncia: este es mi Evangelio, y lo describe nuevamente, y esta ya es como las últimas interacciones del Salvador antes de ascender definitivamente. Entonces, es relevante todo lo que él dice aquí. Comienza entonces con una duda que se manifestó en el pueblo, que a fin de cuentas estaba en poderosa oración y ayuno, rogando la manifestación de Cristo, quien se apareció, y le piden a él que les diga el nombre por cual han de llamar la iglesia. El Señor les dice: ¿por qué es que este pueblo ha de murmurar y disputar a causa de esto? ¿No han leído las escrituras que dicen que debéis tomar sobre vosotros el nombre de Cristo, que es mi nombre? Porque por este nombre seréis llamados en el postrer día. Y eso nos hace recordar de inmediato el gran convenio que hacemos al bautizarnos, el convenio sacramental también, y continuas escrituras que nos hablan de tomar sobre sí a Jesucristo, el nombre de Él. Entonces ya tenemos una gran primera conexión con esto, porque tiene relación directa con el nombre de la iglesia. A veces pensamos que ese convenio solo lo hacemos porque interiormente tenemos que, incluso a veces decimos simbólicamente, tomar sobre sí el nombre de Cristo, pero esto es mucho más allá, es bastante literal, en el sentido que le damos tanta importancia como el presidente Nelson ha pedido cuando decimos: soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ahí también estamos tomando el nombre de Cristo sobre nosotros. Por eso es tan relevante que sepamos
las últimas palabras de comisión de Jesucristo a los americanos de acá. Entonces, debemos recordar este pasaje y las posteriores instrucciones. Por ejemplo, el que tome sobre sí mi nombre y persevere hasta el fin, este se salvará. A fin de cuentas, ahí parte todo, porque es más que lo que se ve simplemente como tomar un nombre, como si fuera un apellido o una familia. Tiene que ver con toda una cultura, como aprendimos en diferentes mensajes, al menos dos que hablaron mucho de la cultura de Cristo en la conferencia general. Todo un estilo de vida conlleva el tomar sobre sí el nombre de Cristo. Y aquí la respuesta más concisa. Por tanto, cualquier cosa que hagáis la haréis en mi nombre, de modo que daréis mi nombre a la iglesia. Y en mi nombre pediréis al Padre que bendiga a la iglesia por mi causa. ¿Y cómo puede ser mi iglesia salvo que lleve mi nombre? Y da ejemplos bastante lógicos y es bueno que los veamos así, como que son lógicos y obvios para nosotros. Eso ya nos alienta a tener seguridad en nuestra fe, en nuestro testimonio, en el conocimiento que hemos adquirido de tener en nuestro corazón el nombre de Cristo. Y no solo respetando, y ahora doy la vuelta, ¿cierto? No solo respetando el nombre que aparece en las placas de las capillas, ¿cierto? Que por cierto es relevante como acabo de mencionar, pero ya trayendo eso a nuestro interior. Porque si fuéramos seguidores de otra persona, es evidente que tendríamos que representar a esa persona. Toda la gráfica, todas las firmas, todo tendría que ser de Moisés en ese caso, por ejemplo, de José Smith, si adoráramos a tal hombre como algunos críticos o personas sin conocer a fondo dicen. Pero no es así. Adoramos a Cristo, Él es nuestro Salvador, por lo tanto debe llevar su nombre su iglesia, porque Él la establece. Y algo muy relevante es lo que aparece al final, que dice, pero si lleva mi nombre, entonces en mi iglesia, si es que están fundados sobre mi evangelio. Esto nos muestra de inmediato una gran conexión con lo que es la coherencia entre lo que creemos, nuestra fe, ¿cierto? Y las acciones. Inclusive a nivel institucional como iglesia, porque no podemos tampoco verlo tan obvio y tan sencillo como si una iglesia se pone ahí y decir yo soy la iglesia de Cristo y solo porque lleva su nombre pensar que es verdadero. Hay otras condiciones y están todas resumidas dentro de eso, si es que están fundados sobre mi evangelio. Entonces vemos un gran principal requisito para la iglesia verdadera es llevar su nombre. Pero otro, yo diría, sumamente más importante, porque el primero es un identificador, pero el segundo es la esencia, es que estén fundados sobre el evangelio de Jesucristo. Afortunadamente, hermanos, estamos en la iglesia de Jesucristo y estamos con el evangelio de Jesucristo restaurado. Así que cumplimos eso en amplitud, en perfección. Así que no tengamos miedo de las cosas que dicen los demás, de las críticas. Nuestro testimonio es lo que nos ampara para seguir adelante. Si alguno de ustedes lo siente débil, no lo tiene, o quiere fortalecerlo, por supuesto que eso se construye. Esta es una escritura bastante lógica, pero la lógica, como sabemos, a veces se pierde, después llega a otro punto de vista, etcétera, etcétera. Lo importante es tener un testimonio en el corazón que cale en nuestra alma misma. La fundación del Evangelio, por supuesto, es importante, y por eso más abajo acá dice, en el 13, he aquí os he dado mi evangelio y este es el evangelio que os he dado. 2 puntos. Entonces lo que venga aquí después de los 2 puntos hacia abajo, varios versículos, es sumamente trascendental porque él está explicando lo que, en ese momento mismo de las dudas de estos congregados, él les explica esto. Vine al mundo a cumplir la voluntad de mi Padre porque mi Padre me envió. ¿Qué tanta sencillez puede haber y profundidad a la vez en esas 2-3 frases que hay ahí, incluso dando una razón de obediencia plena al Padre para cumplir la voluntad del Padre? Ya sabemos que es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Eso es el Evangelio. Qué bueno que Jesucristo mismo lo resumió tan maravillosamente. También hay una cita aquí que quisiera compartir.
El elder Neal A. Maxwell dijo: existe en el libro de Mormón una declaración del Señor que dice: he aquí, este es el evangelio que os he dado, y entonces procede a describir su evangelio. Se trata de una historia sencilla de un mundo al que se ha enviado un Salvador que puede ser aceptado o rechazado por los hombres, pero que aún así es el Mesías. Esa historia sencilla es precisamente, claro está, lo que el mundo no puede aceptar, y es tan simple que algunos incluso en ocasiones se pueden ofender en su interior por causa de la así llamada sencillez del Evangelio. Hay personas que tal vez compartan algunas de nuestras creencias y de nuestros valores, pero para quienes la restauración del Evangelio se convierte en piedra de tropiezo que no pueden saltar. Más para la mayor parte de la humanidad, lo que proclamamos es una insensatez, lamentablemente. Palabras muy claras, no requieren explicación y solo nos advierten de la atención que tenemos que tener hacia ellas. El 14 continúa: y mi Padre me envió para que fuese levantado sobre la cruz, y que después de ser levantado sobre la cruz pudiese atraer a mí mismo a todos los hombres, para que así como he sido levantado por los hombres, así también los hombres sean levantados. Está dando también un modelo, dice, por el Padre en este caso, para comparecer ante mí, para ser juzgados por sus obras, ya fueren buenas o malas. Es relevante esto porque aquí hay un gran simbolismo hermoso por lo demás en cuanto al concepto de levantarse. Hay muchas situaciones que incluso yo me acordaba que en el templo antiguo construido al final del Éxodo, ¿cierto? En el capítulo final, creo por ahí, dice que cuando ya armaron todo con los materiales, que el templo fue levantado. Me encanta esa expresión. Bueno, hay diferentes traducciones, pero esa es la que me gusta cuando dice que es levantado el templo, porque me recuerda esto, me recuerda también el levantamiento de Jesucristo, quien también se fue comparado con un templo, que él mismo también resucitó al tercer día. Y hay otras más que quisiera destacar con ustedes hoy. En Hechos 3:26 dice: Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese. Aquí habla del levantamiento que Dios hizo por el Hijo. Aquí hay diferentes posturas, ¿cierto? Incluso en el mundo cristiano en general hay muchas contiendas entre cosas así como ¿quién levantó a quién? Si el Padre levantó al Hijo o el Hijo se levantó por sí mismo. La verdad son cosas que bueno, Jesucristo, como dice Juan 5, al haber recibido todo el poder del Padre, también es probable que en muchas situaciones Él diga que Él da de sí mismo su vida y por sí mismo la vuelve a tomar. Así que no debería haber más confusión en eso, y compatibilidad también, porque Él tiene perfecta unidad con el Padre. Por lo tanto, está bien que diga que Dios levantó a su Hijo, porque Él lo envió a eso. En Juan 3 se explica bastante bien. Voy a bajar aquí. Dice: y nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y nuevamente ahí repite el versículo 15. Pero lo importante está en el 14 en este segmento. Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Desde esa época hubo un simbolismo de levantamiento, porque así como también yo diría esa serpiente que levantó Moisés era literalmente la sanación y salvación luego de que el pueblo haya sido mordido por estas otras serpientes venenosas. Así también Jesucristo es el ser que ha sido levantado para sanarnos y para salvarnos de quizás todos los otros peligros que tenemos, y por supuesto de la caída, porque estamos para que alguien que ya haya sido levantado pueda levantar al resto. Por supuesto, los demás tienen que estar caídos, y hace perfecto encaje con la caída, ¿cierto? Todos estamos acá producto de la caída en un estado celestial, lejos del cielo. Es por eso que necesitamos que alguien nos levante, y qué mejor que lo haya hecho el proceso completo. Me hace sentido con la otra escritura, que el Hijo del Hombre ha descendido debajo de todo ello, dice la escritura, para poder entendernos y para también emplear muy hermosamente este simbolismo de ser levantado en una cruz.
Y hay otros propósitos que aquí también surgen. Más abajo tengo otra escritura, creo, en Juan 12, que me encanta. Y yo, si soy levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Levantado de la tierra. Está también ahí figurándolo como con la misma ascensión, también con la misma cruz, y atrayendo a las personas a terrenos más elevados. Usa este término que pudiera ser bastante trágico si recordamos la crucifixión. Lo usa porque así, de esa forma tan positiva, porque él sabe que cumplió el propósito, que desde la cruz nos salva también. Sabemos de que ahí culmina el sacrificio expiatorio que comienza en aquel huerto de Getsemaní. Hay mucho que hablar acá, es poco el tiempo, así que les pido que puedan reflexionar mientras hablamos, mientras comentan algunos en el chat, algunos hacen sus consultas. No hay mucho tiempo para dedicarse a responderlas de inmediato, pero sí las leo y después os doy algunos comentarios, o en algún momento puedo remitir a ciertos materiales. Si entran también en el grupo de Ven Sígueme en WhatsApp, al final de la página, Ven Sígueme Online, van a obtener esa información cada semana. Bien, entonces este capítulo sigue, la verdad es que es muy bueno y habla del Evangelio, lo conecta de inmediato en cuanto al perseverar, en cuanto a los requisitos para entrar al reposo del Señor. Ya hemos hablado bastante de esto, del Evangelio en sí, en repetidas clases. Nunca está de más seguir hablando de él, recuerden, así que analícenlo ustedes en sus hogares con mayor profundidad. Este es mi evangelio, nuevamente dice, para hacer énfasis en la doctrina reciente de arrepentirse, bautizarse, tener el Espíritu Santo, perseverar, que estaba más arriba, y la recompensa final, ser enaltecidos en el postrer día. Luego da estos mandamientos de escribir hechos. ¿Y por qué? Porque por los libros que se han escrito y los que se escribirán será juzgado este pueblo. Y dirigiéndose específicamente a los 12, dice: he aquí, todas las cosas son escritas por el Padre, por consiguiente el mundo será juzgado por los libros que se escriban, y saber que vosotros seréis los jueces de este pueblo según el juicio que yo os daré, el cual será justo. Y ahí continúa esta gran reflexión. Por lo tanto, ¿qué clase de hombres habéis de ser? En verdad os digo, aun como yo soy. Esta es una invitación para todos, aun cuando estaba en cuanto al juicio, como han explicado muchos profetas, hay varias citas que si gusta las puedo enviar después en los grupos, explican que se refiere más que nada a los 12 cuando habla de los juicios, porque hay jueces de Israel, los obispos también están representados en estos grupos, los apóstoles, los presidentes TACA, todos aquellos que estén que en algún momento van a ayudar en diferentes juicios en días futuros, por lo que está escrito. Más aún, hay mucho material en la iglesia que aclara de que la iglesia está muy preocupada de que los líderes cumplan con todo esto. Por eso hay sistemas, se registra todo, se registra las personas que están asistiendo, se mantienen nombres y memorias de ellos, ¿cierto? Confidencialmente hay sistemas para registrar diezmos y otras cosas. La iglesia tiene un sistema para ayudar a nosotros los líderes, a los que son líderes en el sacerdocio, y tienen este deber de poder facilitar, ¿cierto? Este cumplimiento, este mandato, el cumplimiento de este mandato. Pero dice: ¿qué clase de hombres habéis de ser? En verdad os digo, aun como yo soy. Cuando yo leía esto, al estar en seminario, para mí era muy difícil este mandato, porque como aún hasta como yo soy, entonces evidentemente me sentía muy lejos de parecerme a Jesucristo. Por supuesto que las personas que aún no lo conocen y uno trata de vivir bien la vida y en el Evangelio de Jesucristo, siempre a uno le dicen: tú tienes algo diferente, etc. Pero aún así, cuando nos reconozcamos como cristianos y seamos hombres de bien y mujeres de bien, aún así siempre nos queda grande la vara para parecernos a Cristo. Entonces por eso me pesaba mucho, pero muchos también apóstoles han explicado ese habéis de ser, que es bastante curioso el tiempo que está conjugado. No es como si fuera como si diera a entender que tenemos que ser de forma similar
a Cristo, sino lo habla como una responsabilidad de tener que llegar a ser, de eso se trata también la conversión, y lo vamos a hablar también en el próximo capítulo y en los siguientes también. El Señor se va al Padre, ¿cierto? Y le da algunas comisiones más, algunas bendiciones más. Y en el capítulo 28, acá está relatada la historia de los discípulos y sus deseos también, y muchas cosas que suceden en ellos que son importantes para destacar. Entonces la pregunta es aquí: ¿qué es lo que deseáis de mí después que haya ido al Padre? Entonces todos contestaron que querían terminar su ministerio después, ¿cierto?, de cumplirlo y ser recibidos en el reino de Dios. Entonces él les dijo: benditos sois porque deseasteis esto de mí. Por tanto, después que hayáis llegado a los 72 años de edad, vendréis a mí en mi reino, y conmigo hallaréis reposo. Es muy interesante, no nos vamos a detener en esto de los 72 años. En nuestra página hay artículos que hablan más de cosas como datos adicionales, pero nos vamos a detener en esto: vendréis a mí en mi reino y conmigo hallaréis reposo. Es una gran promesa que recibieron estos, pero dice que eran salvo 3, es decir, los 9 discípulos que desearon esto, porque hubo una diferencia con los otros que estaban un poco compungidos, ¿cierto?, en cuanto a su deseo. Quizás no lo hallaban cómo expresar, pero sabemos que el Señor conoce nuestros pensamientos y reconoció que ellos deseaban lo que Juan deseó de él, les comunicó eso. Por tanto, más benditos sois, dice, vosotros, porque nunca probaréis la muerte. Esta frase ha confundido a algunos, porque Pablo en el Nuevo Testamento dice que todos mueren, y no hay excepción, ¿cierto? Pero evidentemente no dice que nunca morirán, sino nunca probarán la muerte. Y esto se aclara más abajo cuando dice: nunca padeceréis los dolores de la muerte. Y lo explica aquí precisamente: porque seréis cambiados de la mortalidad a la inmortalidad en un abrir y cerrar de ojos. Esa es una bendición. Ellos no van a tener esa aflicción, pero sí tienen que pasar por el proceso de muerte. Porque ¿cómo van a ser levantados, cierto? Resucitados, otro término similar, si no han probado la muerte, si no han estado en un estado que finalmente termina en muerte, no sería posible. Entonces es así como el Padre les está enseñando a estos discípulos y les está permitiendo este gran deseo que ellos tenían. Y les dice: no sentiréis dolor mientras viváis en la carne, ni pesar, sino por los pecados del mundo. Y aquí aprendemos algo interesante, porque no les allanó el camino diciendo: ustedes van a ser perfectos totalmente. No les cumplió, ¿cierto?, el mandato de ser perfectos como yo, o aún como yo soy. Aunque también Jesucristo, por supuesto, tiene estos sentimientos. Hemos hablado de eso también. Eso no hace que Él no sea perfecto. Pero aquí quisiera enfocarme en que esto le permite que sigan teniendo dolor por los pecados del mundo, para que ellos tengan el poder de traer almas a Él. Nadie podría tener la empatía, tener la resiliencia y ciertos atributos que ayudan a traer personas si no se comprenden. Es por eso que el mismo Salvador no podría habernos ayudado si no hubiera descendido debajo de todo y no se hubiera levantado por nosotros para luego elevarnos. Es necesario que ellos tuvieran esa comprensión de mortalidad aún, pese al estado que vamos a analizar, ese cambio que se efectuó, porque aquí ellos mismos comentan que les pareció haber recibido un cambio. Por ejemplo, aquí dice que después los tocó a todos menos a los 3, y ellos, los 9, fueron arrebatados al cielo, vieron cosas que no podían expresar, no supieron decir si estaban en el cuerpo o fuera del cuerpo, porque les pareció como una transfiguración habida en ellos. Entonces eso fue lo que les pareció, una transfiguración. Quisiera recordar lo que es transfiguración, porque a veces no lo tenemos tan directamente grabado cada concepto. La transfiguración es un cambio de estado. Hoy día vamos a tocar también lo que es transfiguración, lo que es traslación y lo que es
inmortalidad, resurrección e incluso exaltación. Estos términos a veces suelen confundir un poco, pero tienen diferencias bien notorias. Entonces, primero, en cuanto a esto, ellos dice, ahora bien, si fueron mortales o inmortales desde el día de su transfiguración, no lo sé. Esto lo relata Mormón. Pero esto sí sé, según la historia que se ha dado, que salieron sobre la superficie y ministraron. Y aquí dice que ministraban sumamente con mucho poder. Bien, los bautizaban a las personas, pero eran también arrojados, perseguidos, pero eran librados por el poder de Dios, porque esa era la promesa. No iban a gustar la muerte, sino en un abrir y cerrar de ojos cuando fueran su día, cuando llegara su día. Entonces predicaron el Evangelio y en el... Aquí dice que se le prohibió escribir los nombres. Y aquí se hallarán entre los gentiles y los gentiles no los conocerán. Y también estarán entre los judíos y los judíos no los conocerán. En base a estas escrituras hay varios manuales que leí y habla de que muchos líderes actuales han interpretado de que en base a estas escrituras que acabo de leer podríamos decir que es muy posible, no podemos decir con certeza, pero muy posible que las historias que hay así rondando a veces sobre los tres nefitas, esas historias medias especulativas, sean falsas. Porque en base a estas escrituras son claras. Dice, se hallarán entre los gentiles y los gentiles no los conocerán. También estarán entre los judíos y los judíos no los conocerán. Siempre queda abierta esa posibilidad de que hayan historias reales, pero por lo general no debería ser, porque a menos que el padre considere prudente que se muestren o que sean reconocidos o que de otra manera no sería posible. La escritura no miente. Y dice que ejercerán el ministerio por las tribus perdidas. Y esto es un importante poder que tienen, pueden manifestarse a cualquier hombre, son como los ángeles de Dios. Es interesante que dice cómo, no es que sean en sí ángeles de Dios como los que están en el reino celestial, porque los seres trasladados, vamos a verlo más abajo, los trasladados son del reino terrestre, no son del reino celestial. Por eso hay una leve diferencia simplemente. Entonces, bien, más abajo se habla de todo esto, ustedes lo pueden repasar más. Y en cuanto a este cambio, como dice Mormón, más este cambio no fue igual al que se verificará en el postrer día. Se refiere al cambio que tendremos al resucitar y transformarnos en seres inmortales. Pero se efectuó un cambio en ellos, de modo que Satanás no tuviera poder sobre ellos, porque Satanás tampoco tiene poder sobre un reino de gloria, como el reino terrestre, por ejemplo. Entonces, aquí yo les quiero compartir esto. Trasladado es una persona, es aquella que ha sido cambiada a un estado en el que ya no está sujeto a las vicisitudes de la vida física, como estar sujeto a la muerte, pero que aún no ha resucitado. En algún momento esta persona morirá y resucitará, como todos los demás. Los habitantes de toda la ciudad de Enoc fueron trasladados. En tiempos posteriores sabemos que Moisés y Elías fueron trasladados. Y el libro de Mormón nos da razones para creer que el profeta Alma fue trasladado. Moisés y Elías en particular necesitaban imponer las manos sobre Pedro, Santiago y Juan para transmitir las llaves del sacerdocio antes de la resurrección y por lo tanto necesitaban ser preservados en la carne. También se nos dice que los 3 discípulos nefitas y Juan el Amado fueron transfigurados y trasladados para poder servir en la tierra y ayudar a la obra del Señor. Tenemos todos estos personajes en el estado de la traslación que ya vemos, por definición ya sabemos lo que es, pero hay diferencias con otros términos relacionados. Acá voy a presentar más un resumen. Los trasladados son personas que experimentan un cambio de manera que no padecen el dolor ni la muerte hasta el momento de su resurrección a la inmortalidad. Eso está en las Escrituras, en la guía. Muchos han supuesto que la doctrina de la traslación era una doctrina mediante la cual los hombres eran llevados inmediatamente a la presencia de Dios y a una plenitud eterna, pero esta es una idea errónea. No son llevados al reino celestial. El lugar donde habitan es según el orden terrestre y a fin de que fuesen ángeles ministrantes a muchos planetas. Dios apartó un lugar preparado para estas personas que todavía no han alcanzado una plenitud tan grande como los que han resucitado de los muertos. Esto es dicho por el profeta José Smith en ese tomo 4 de la historia de la iglesia. Transfiguración, el estado de las personas cuya
acá pongo una imagen, ¿cierto?, de la transfiguración de Cristo, presenciada por Pedro y Santiago y Juan. Dice, el estado de las personas cuya apariencia y naturaleza cambian temporariamente, o sea que son elevadas a un nivel espiritual más alto, a fin de que puedan soportar la presencia y la gloria de seres celestiales, en el fondo una gloria mayor. Entonces eso es la transfiguración, que es un cambio de estado para poder soportar algo mayor, un nivel espiritual más alto. Y dice apariencia, creo, y naturaleza. O sea, por eso es que muchos transfigurados se describen, incluso el rostro de Abinadí cuando resplandecía, se describen como con un cambio por fuera también a los que son testigos. Pero lo más importante es el cambio de la naturaleza para que puedan resistir esto. Resurrección, la reunión del cuerpo espiritual y el cuerpo físico de carne y hueso después de la muerte. Después de la resurrección, el espíritu y el cuerpo nunca más volverán a separarse y la persona será inmortal. La resurrección permite esto. Es ya la traslación y la transfiguración son temporales. La transfiguración es un cambio temporal dentro de esta esfera del mundo. La traslación en un estado temporal hasta el día final, pero en una gloria inferior. Pero una gloria, por supuesto, mucho superior a Satanás, a sus huestes, que permite ministrar con poder igual. Y la resurrección es ya cuando recibimos un cuerpo que no va a ser disuelto otra vez o separado otra vez, cuerpo y espíritu. Y eso nos hace inmortales, pero la inmortalidad es el don gratuito de Cristo. No es la vida eterna. Ahí hay otra diferencia que espero que todos recuerden, porque la exaltación es otra cosa. La exaltación es recibir esta resurrección, pero después de un proceso somos mayormente bendecidos con todo lo que el Padre tiene y nos da y nos purifica para entrar en su gloria final como seres exaltados, solo si cumplimos también sus leyes del Evangelio. Hicimos cuanto pudimos para que la gracia de Cristo actúe en nosotros y nos balancee para ser merecedores de una gloria celestial. Todas estas diferencias están también en varias secciones de las Escrituras, de Doctrina y Convenios. Les recomiendo poder hacer un análisis mayor. Entonces, tenemos todo eso y ustedes pueden con mayor tiempo buscar más sobre el asunto. Pero hay algo más, porque en este estado dice, habrían de permanecer hasta el día del juicio de Cristo. Entonces, en base a eso, quisiera resumir este capítulo en cómo se describe en cuanto a la traslación a estos tres nefitas. Primero decía que nunca probarían la muerte, sino que serían cambiados de la mortalidad a la inmortalidad en un abrir y cerrar de ojos. No sentirían ningún dolor, salvo el pesar por los pecados del mundo. Recibieron la promesa segura de la exaltación, según el versículo 10. Vieron y escucharon cosas inefables. Contarían con protección para que los inicuos no tuviesen poder sobre ellos. Podrían mostrarse a los demás conforme a su voluntad, ese gran poder que les indiqué. Serían bendecidos para que Satanás no tuviera poder sobre ellos. Permanecerían en la tierra hasta el día del juicio. Cuando yo digo día final me refiero a ese día. Es muy interesante este capítulo también, para que puedan ahondar más. En el 29 tenemos aquí un capítulo que es breve y que habla un poco de los últimos días y habla de cuando lleguen estas cosas a los gentiles, refiriéndose, tal como vimos en la clase anterior, al inicio de la era del recogimiento de Israel, que es la gran señal en la aparición del libro de Mormón, pero no solo es una señal. Según esta cita del presidente Benson, combinado con el Espíritu del Señor, el libro de Mormón es la herramienta más importante que el Señor nos ha dado para convertir al mundo. Si vamos a lograr esa cosecha de almas, debemos usar el instrumento que Dios ha dispuesto para esa tarea, el libro de Mormón. Es decir, ¿por qué damos tanto énfasis al libro de Mormón? ¿Por qué los misioneros salen independiente que creemos en Doctrina y Convenios, la Perla de Gran Precio, la Biblia, son escrituras santas? Pero ¿por qué le damos tanto énfasis al libro de Mormón? Muchos a veces me preguntan eso también. Es por esto, porque el Evangelio en los últimos días, para iniciar la era más importante, con la función más importante que es el recogimiento del Evangelio, el recogimiento de Israel, para traerlo al Evangelio de Cristo, es mediante este instrumento. Así que cuando puedan, analicen esto con mayor detenimiento. Y me encanta este capítulo porque hace una advertencia, y hay muchos
hay de los que desdeñan en el fondo, los que desprecian, tratan con desprecio. También hay un ay para aquellos que dice lucran y en los últimos días dice también escarnecen, es decir, se mofan. Y el 9 me encanta porque dice, no vayáis a suponer que podéis volver la mano derecha del Señor a la izquierda. Nadie va a cambiar lo que está establecido que va a suceder. El Israel será recogido, las profecías se cumplirán, nadie podrá torcer eso. El convenio que el Señor hizo con la casa de Israel, Él lo va a respetar y se va a acordar. Por eso dice ahí, el Señor se acuerda de su convenio. Eso nadie lo puede torcer. El capítulo 30 es también mucho más breve y termina el libro de Tercer Nefi con una advertencia a los gentiles en los últimos días, más que nada a volverse al Señor. Y con la bendición, ¿cierto?, explicada de que pueden ser llenos del Espíritu y ser contados entre los de la casa de Israel. Es bonito saber eso. Ya hemos analizado que los gentiles iban a dar este inicio de esta dispensación, predicando el Evangelio al resto de la casa de Israel, inicialmente el resto de José acá, pero luego ellos iban a caer en iniquidad, etc. Pero aún cuando iba a pasar eso, el Señor les sigue recordando, los sigue incluyendo como una opción para que ellos se arrepientan y sean contados en la casa de Israel, a pesar de ser gentiles. Me encanta esta inserción porque es una hermosa forma en que termina este quinto evangelio que hemos estudiado y que me ha encantado porque el libro de Tercer Nefi es realmente poderoso. Bien, y llegamos al cuarto Nefi, que este libro, bueno, sigue aquí Nefi, hijo de Nefi, el que recibió, ¿cierto?, al Señor, sigue escribiendo, haciendo esta relación. Y lo más importante de este capítulo es destacar lo que significa la conversión y meditar, que mediten ustedes, que meditemos todos juntos, qué habrá ocasionado las disensiones, las disputas después, qué hizo que este pueblo tan bendecido que casi 200 años estuvo totalmente convertido y cerca del Señor, que hizo que volviera al orgullo de siempre. Entonces el 2 dice que en el año 36 se convirtió al Señor toda la gente sobre toda la faz de la tierra, tanto nefitas como lamanitas. Tenían en común todas las cosas. Esto se relaciona con la ley de consagración, una ley perfecta para vivir en armonía con el reino celestial. Dice que hubo paz, los discípulos efectuaban grandes prodigios y milagros, pasaron muchos años, prosperaron, Saram fue reconstruida, etc. Dice que se hicieron fuertes, se multiplicaron. Por aquí en el 11 dice que se casaban, se daban en matrimonio, fueron bendecidos. Y esto es importante lo que dice el 12, porque hace una completa diferencia con el pueblo en Jerusalén, digamos la Jerusalén de Israel, que allá incluso cuando Cristo mismo vino y después dio el mandato a los 12 de expandir y predicar el Evangelio por el mundo, el pueblo mismo ahí que lo recibió seguían con la ley de Moisés, mientras acá en el mismo tiempo, estamos hablando del mismo año 34, 35, y bueno, y después igual cuarto Nefi relata muchos siglos. Entonces la diferencia es que acá ya no se guiaban por esa ley, comprendieron cabalmente lo que significaba el Evangelio de Jesucristo. Y sucedió que no hubo contención entre todos los habitantes sobre toda la tierra, más los discípulos de Jesús obraban grandes milagros. Y ocurrió que no había contenciones en la tierra a causa del amor de Dios que moraba en el corazón del pueblo. Y eso responde en una parte fundamental la pregunta que acabo de hacer. ¿Cómo fue entonces que lograron tener tantos años de justicia, de rectitud? Y aquí dice, a causa del amor de Dios que moraba en el corazón del pueblo. Es decir, ocurrió que no había contenciones. Cuando no hay contenciones, generalmente se asocia a la conversión. No me acuerdo al inicio de qué capítulos aparecía eso. Aquí mismo dice,
se convirtió al Señor y se menciona contenciones y disputas. No había. Por eso estaban convertidos. Cuando se habla de conversión, generalmente se habla del opuesto, que cuando hay disputas, contenciones, discrepancias no resueltas y en cuanto a cosas relevantes, por supuesto, eso acaba la conversión. Y es por eso que también acá yo noté eso, que decía que ocurrió que no había contenciones. Nuevamente es como referirse a la conversión a causa del amor de Dios. Entonces esta conversión estaba bastante basada en el amor de Dios. Y también algo que yo reflexionaba en cuanto a por qué la gente tuvo tan en mente, tan en memoria a Jesucristo. Y me acordé de una escritura, a ver si la encuentro ahora, estaba yo creo que fue la clase pasada, en el capítulo 26, yo creo, sí, por aquí. Salía en una parte que Jesucristo estuvo con ellos 3 días, pero, a ver, fue aquí. Sí, dice que enseñó al pueblo por el espacio de 3 días, pero tras esto se les manifestaba con frecuencia y partía pan a menudo y lo bendecía y se lo daba. Y eso me caló fuerte porque pensé lo relevante que debe haber sido para, no sé, los hijos que nacieron después, que por la voz de su padre, de su madre, les hayan dicho: el mismo vino, partió y nos dio su santa cena. Y que esos mismos hijos, como estaban tan cerca en el tiempo, pudieron transmitir eso a sus hijos, a los nietos, ¿cierto? Por eso habían 3 generaciones que fácilmente no se olvidaron del Señor. Quizás los de la cuarta ahí empezó nuevamente en el año 200 a ver este orgullo que les comentaba. Porque aquí se describe que no podía haber un pueblo más dichoso entre todos los que habían sido creados por la mano de Dios. No había ladrones, ni asesinos, ni lamanitas, ni ninguna especie de hitas. Esto es el título de la clase. No podía haber un pueblo más dichoso entre todos los que habían sido creados por la mano de Dios. Había una felicidad continua. Se vivía la consagración, eran prácticamente Sion, pero se acabó. No pasó lo mismo, lamentablemente, con el pueblo de Enoch, que fue llevado al cielo, ¿cierto? Pero la descripción a mí me encanta porque tan solo imaginarme la consecuencia de haber sido guiados por Jesucristo de forma tan cercana, para mí, y a causa de ese amor que dejó el mismo Hijo de Dios en el corazón del pueblo, hicieron este gran milagro. Y eso, que en ninguna especie de hitas, no había divisiones, no había de nuevo contenciones ni disputas, no habían puntos de vista que elevaban la ira unos a otros. Por supuesto que cada persona tenía, yo creo, debates para hablar cosas, pero como debe ser, como nosotros tenemos que conversar. No se trata de que todos tengan el mismo pensamiento. Ojalá lo pudiéramos tener, así como Jesucristo lo ruega, para que seamos uno como Él es uno con el Padre, pero no es fácil de llegar a ser perfectos como Él, aún como yo soy, ¿cierto?, de inmediato. Eso requiere un esfuerzo y en esta vida no es posible, pero si hacemos ese esfuerzo, por supuesto que será posible después, en base a sus promesas. Entonces en el 20 dice que y la llevó 84 años, o sea, aquí está hablando de los anales que fueron traspasados después de morir Nefi a su hijo Amós. Y en resumen, Amós tuvo otro hijo y se lo entregó a su hijo llamado Amós, y Amós tuvo un hermano que era Amarón, creo, y Amarón fue el que la enterró para el futuro, y después ya Mormón está con las planchas mismas que las obtuvo nuevamente para seguir compendiando. Bien, entonces dice aquí el 20, con excepción, ¿cierto? Continuaba la paz, con excepción de una pequeña parte, y aquí en el versículo 20 empieza para abajo toda la descripción de la decadencia. Nuevamente, de una pequeña parte del pueblo dice que se había rebelado contra la iglesia, tomado sobre sí el nombre de Lamanitas. Así que otra vez empezó a haber Lamanitas en la tierra. Entonces, con respecto a eso, la vuelta al orgullo, un breve resumen, para no leer todo el capítulo, que es bastante largo. En el 20 se habla de esa pequeña parte que se rebeló. Algunos principios del evangelio que se dejaron de lado fueron la unión y la dedicación a la iglesia del Señor. Después, en esos versículos se habla de que empezaron a lucir ropas costosas, no compartían bienes,
se dividieron en clases, empezaron a establecer iglesias para lucrar y dejaron de lado la humildad y la caridad. En los otros versículos dice que negaban parte importante del Evangelio y esto, fíjense que cada vez es peor. Generalmente cuando alguien cae, no cae tan de golpe, va con esas pequeñas sutilezas del adversario cayendo. Algunos de los del pueblo negaban partes importantes del Evangelio, administraban ordenanzas sagradas a quienes no eran dignos, perseguían a los miembros de la iglesia y negaban al Cristo. Algunos principios del Evangelio que se dejaron de lado fueron la reverencia, la fe, la humildad y la bondad. En los otros versículos dice que trataron de matar a los 3 discípulos nefitas, endurecieron el corazón, siguieron a sacerdotes falsos, maltrataron físicamente a seguidores, dejaron de lado el respeto por la vida y la caridad. En 35 a 39 crearon divisiones entre el pueblo. La parte más inicua rechazó el Evangelio y enseñó a sus hijos a rechazar a Jesucristo y a aborrecer a los creyentes. Olvidaron la unión, la caridad y la fe. Finalmente, en estos 4 versículos, los inicuos llegaron a ser más numerosos que los rectos, continuaron buscando lo mundano y establecieron juramentos y combinaciones secretas. Lo peor, lo que hizo caer al pueblo una y otra vez. Algunos principios que olvidaron fueron la caridad, la humildad y la honradez. Esto es lamentable cómo fueron de a poquito cayendo. Como dije, quizás ya no tenían tan en memoria la interacción con Cristo, ni siquiera de alguien tan directo, y empezaron quizás a tener esa duda, porque al final todo parte en esa duda en el corazón que hace devaluar lo que realmente importa en base a todas estas otras cositas que son placeres terrenales que acabamos de listar. Entonces, como aparece aquí, yo solo algunas, ahí resumí bastante el capítulo, pero también me gustaría detenerme aquí en el 46, que ya empieza lo peor a suceder. Aconteció que los ladrones de Gadiantón se extendieron por toda la superficie de la tierra y no había quien fuese justo salvo los discípulos de Jesús. Imagínense el tremendo contraste con el versículo acá que habíamos visto. Se convirtió al Señor toda la gente sobre toda la faz de la tierra, con lo que acabamos de ver aquí, que dice que y no había quien fuese justo salvo los discípulos de Jesús. Es lamentable cómo en menos de 2 siglos el pueblo volvió a esto. Vamos a ver cómo, y pueden fijarse en estos versículos que no tenemos tiempo de detallar, pero cómo empezaron a perder la fe, cómo empezaron a inmiscuirse con la iniquidad y a dividirse por clases. Todo eso hace que obviamente no exista la unidad, no exista el amor. Por lo tanto, empieza la contención y la disputa. Mi ruego hoy día para todos ustedes es que tengan muy presente lo que significa el amarnos y el unirnos. La unidad perfecta destruye cualquier duda, destruye cualquier contención. Para lograrla tenemos que esforzarnos por llegar a ser como Cristo. No hay otra manera. Él nos dio una receta así como directa, pero al final, si queremos, la receta es el Evangelio mismo. Por eso Él lo dijo 2 o 3 veces. Y este es mi Evangelio. Al inicio y al final lo declara. Y cuando Él dice esa frase, y este es mi Evangelio, por favor pongan toda la atención que sus facultades le permiten, porque serán las palabras que van a guiar sus vidas de la mejor forma, porque no hay una manera de seguir al Salvador más efectiva que siguiendo su ejemplo de vida, siguiendo sus palabras, sus mandamientos, porque Él realmente nos ama. Él fue levantado en una cruz, sufriendo dolores, aflicciones de toda clase, para que nosotros no tengamos que sufrir y podamos ser levantados también, atraídos hacia Él, como Él lo promete. Solo si cumplimos sus condiciones, que son reconfortantes a lo largo de tantos sufrimientos que a veces tenemos que pasar. Lo comparto y lo testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.